Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda de nuevo la maestra Arashi Mugertegui, su maestra de biología. En esta ocasión el tema que vamos a ver son las células, en el cual vamos a tocar los siguientes subtemas: los componentes básicos de la vida, la unidad fundamental de la vida, las células animales y vegetales, los tejidos y la especialización y los órganos. Acompáñenme a verlos. Como ya les había mencionado, vamos a comenzar con el tema de las células. Las piezas más pequeñas de toda la materia, incluyendo la viva y la no viva, son unidades básicas llamadas átomos. Los átomos del mismo tipo forman sustancias con características únicas a las que conocemos como elementos químicos. Entre los elementos más comunes en los seres vivos se encuentran el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Cabe destacar que en los seres humanos también existe otro elemento muy importante, que es el calcio. Dada la abundancia en la materia viva, estas sustancias reciben el nombre de bioelementos, los cuales pueden unirse entre sí y formar estructuras más complejas llamadas moléculas. Las moléculas son sustancias formadas por uno o más elementos químicos, y si contienen el elemento carbono, se les conoce como moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas se clasifican en 4 categorías, que son los carbohidratos o azúcares, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Todos estos forman parte de los seres vivos, y también es importante mencionar a la sustancia más abundante en el cuerpo de todos los organismos vivos, que es el agua. Estos fueron los componentes básicos de la vida. Ahora veremos cuál es la unidad fundamental de la vida. El científico inglés Robert Hooke fue uno de los primeros investigadores en describir el mundo microscópico. Él analizó un trozo de corcho, el cual es un tejido que cubre el tronco de algunos árboles. Este científico observó mediante un microscopio, obviamente en esa época no eran tan avanzados como ahora, observó pequeños compartimentos a los que denominó células. Más adelante, otros 2 personajes, que fueron Matthias Schleiden y Theodor Schwann, afirmaron que todos los seres vivos están compuestos por células. A esta idea se le llamó teoría celular. Ya habrás escuchado anteriormente que una célula es la unidad básica de los seres vivos. Generalmente es muy pequeña, que no la podríamos distinguir a simple vista, pero es capaz de dividirse y crecer sin ayuda de otros seres vivos. Existen diferentes tipos de célula que pueden constituir todo el cuerpo de un ser vivo de manera independiente, o bien pueden estar asociadas a otras células y efectuar funciones específicas en organismos más complejos. Cada célula, a su vez, tiene estructuras que desempeñan funciones como la respiración, el almacenamiento y la excreción de sustancias, así como la reproducción. A estas estructuras las conocemos como organelos celulares. La membrana que cubre al núcleo es uno de los organelos claves de la célula, porque según su presencia o ausencia vamos a clasificar a los seres vivos en procariontes, es decir, que están formados por una sola célula y no tienen una membrana nuclear, o bien pueden ser eucariontes, que son organismos cuyas células sí tienen un núcleo bien definido, como lo muestran las imágenes de la diapositiva. En cuanto a las células animales y vegetales, sabemos que las células de estos 2 grupos tienen diferencias muy importantes en su forma y su función. ¿Por qué?
Bueno, pues porque las plantas requieren estructuras especializadas en captar la luz del sol y transformarla en energía. Por lo tanto, tienen una estructura especializada que se llama cloroplastos. Recordemos que las plantas son organismos fotosintéticos y de nutrición autótrofa. Estos cloroplastos la ayudan a captar la luz del sol y les da esa tonalidad verde que tienen las plantas. En el caso de la célula animal, también presentan estructuras exclusivas como los centriolos, los cuales contribuyen en el movimiento celular y los cuales también intervienen en la división celular. En las imágenes podemos ver la diferencia entre una célula vegetal y una célula animal. Los tejidos y la especialización. Todas las células de los organismos pluricelulares están íntimamente relacionadas entre sí. Cada una se encarga de una sola función en el cuerpo del individuo, por lo que a diferencia de los organismos unicelulares, no pueden sobrevivir aisladas y dependen unas de otras para nutrirse, respirar y poder reproducirse. Estas células forman un nuevo nivel de organización llamado tejidos. Recuerden que ya habíamos mencionado que las células forman tejidos y los tejidos van a formar órganos. Bueno, los tejidos consisten en una gran cantidad de células del mismo tipo que pueden estar unidos físicamente entre sí. Tienen una función común casi siempre y se ubican en la misma región del cuerpo. Tenemos como ejemplo las células del intestino delgado, cuya membrana facilita el paso de sustancias como agua y sales. En la imagen podemos ver una parte del intestino delgado visto al microscopio. Las partes más oscuras son los núcleos de las células. Estos tejidos de los cuales ya hablamos generalmente forman parte de estructuras más complejas a las que vamos a llamar órganos. Por ejemplo, el intestino contiene diferentes tejidos que actúan en conjunto para la absorción de nutrientes. Además, cada órgano a su vez tiene una función específica que completa la de otros. Cuando varios órganos asociados entre sí actúan una función, se les denomina sistema. Por ejemplo, el intestino forma parte del sistema digestivo, cuya función es obtener y hacer accesibles los nutrientes para el cuerpo. Un sistema tiene estructuras muy diferentes entre sí, como el caso del digestivo, en el cual se distingue con facilidad cada zona. En los sistemas como el nervioso y circulatorio, esta división es menos notoria. Gracias por su atención. Recuerda que si tienes alguna duda puedes anotarla en tu cuaderno y en la próxima clase puedes realizar todas las preguntas que tengas. También recuerda que es importante que hagas tus anotaciones para que puedas estudiar. Nos vemos en el próximo video.